Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. 1 de diciembre de este 2016 comienza el último mes del año. Hoy vamos a analizar qué ha pasado a nivel local, qué ha pasado en los mercados, y por eso me acompaña Sergio Tricio, economista gerente general de Rubix. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paulina. Aquí feliz de comentar lo que está pasando en el día a día en los mercados. Así que tenemos hartas novedades. Exactamente, partimos con las bolsas, qué ha pasado, y qué ha pasado con el dólar, y qué ha pasado con el cobre. Se lo contamos. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 1.12. El Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 0.39. Shanghái arriba un 76. En Europa tenemos el FTSE 100 de Londres avanzando un 0.62, el CAC 40 de París un 0.51, el DAX alemán a la baja un 1.14% y el IBEX 35 de España también a la baja un 0.30%. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones subiendo un 0.41, mientras el Standard & Poor's y el Nasdaq bajan. El Standard & Poor's en un 0.07, casi plano, y Nasdaq un 0.93. A nivel local, el IPSA está bajando hasta ahora un 0.19% y el IXPA también desciende un 0.22. ¿Qué pasó con el cobre? Cerró con ganancias, 0.57 este jueves en la bolsa de metales de Londres y se transó en $2.61 en el IVA contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Avanzó 0.5 pesos, o sea, 0.5 pesos, no alcanzó a un peso, ubicándose en 674,8. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede seguir a través de Twitter, @InfinitaFM. O también los Twitter de cada uno. Pues yo tengo mi Twitter y también yo sé que Sergio tiene su Twitter. Así es, también ahí, ese Tricio. ¿Ese Tricio? Sí, en Twitter fácil ahí de buscar. ¿Por dónde partimos? Porque hay novedades con respecto a anoche. Sí. La verdad que fue anoche, pero nosotros lo conocimos esta mañana. Tiene que ver con China, estos PMI que fueron mejor de lo previsto. Sí, yo creo que lo que ha estado rondando en el último tiempo, en la discusión, que siempre es importante para Chile, es el tema del cobre, que cerramos el mes de noviembre con un salto de un 20%, un maravilloso salto, y que muchos han dicho que es algo temporal, algo en cierta medida especulativo, una cierta burbuja. Varios apelativos se le han dado a este repunte del cobre, pero yo creo que ya dejamos atrás el mal momento para el cobre en ese minuto en que yo era bien pesimista y lo veía bajo $2 la libra, que finalmente estuvo ahí por algún tiempo, particularmente a comienzos de año, y ahora estamos viendo un repunte que se está consolidando. Con esto no es para cantar victoria y decir que el cobre se va a ir a $3 o va a subir mucho más, pero sí, yo lo que he tratado de ejemplificarlo en el último tiempo es que dio un peldaño. Esto es como una pequeña escalerita que la estamos retomando, y es ese primer peldaño en donde decimos ya, ok, pasamos lo peor y estamos en un mejor contexto, y ese mejor contexto para mí es un cobre que debiera estar en las próximas semanas, meses, entre los 2,30, 2,40 y 2,60, 2,70, es decir, un precio promedio en torno a los 2,50, que es maravilloso pensando en lo que estamos dejando atrás. ¿Y el presupuesto con cuánto se hizo, Sergio? No tengo menos. Clara la cifra. Sí, me parece, pero no lo tengo un clara. Un poco menos, sí. Sí, pero algo muy importante, que de hecho con el anuncio que se hizo esta mañana respecto a capitalizar ahí Codelco, está, iba con eso, porque sí. Hacienda le da un respiro, dicen, Sí. titulan a Sí. Codelco, y anuncia capitalización por casi $1.000 millones. Lo anunció Rodrigo Valdés. Aseguró que el Ejecutivo iba a enviar este proyecto de ley que ayuda a mitigar los efectos, lo que está pasando en la estatal. Está también ley reservada al cobre. Exacto. Sabíamos que la ley reservada al cobre le había jugado una mala pasada a Codelco. Estamos hablando que capitalizará durante este 2016 $975 millones. Obviamente que este aporte le permite a la empresa continuar desarrollando su programa de inversiones, y la verdad que
es una tendencia a la cual Codelco había hecho alusión. Ayer incluso veíamos al presidente ejecutivo de Codelco hablando sobre la difícil situación que vivía la compañía estatal. Sí, esto es muy bueno porque cambia de manera drástica la relación que estaba teniendo el gobierno de recibir excedentes por mucho tiempo y aprovecharlo obviamente en el presupuesto y en el gasto fiscal, y ahora ya devolverle la mano a Codelco, que sin duda es una fuente de generación de ingresos gigante. Y si es que esto no ocurría, o si no se da o se consolida en el tiempo, esto finalmente va a descapitalizar a la empresa, va a ser menos productiva en el futuro y va a perder liderazgo a nivel global. Entonces obviamente que es algo muy negativo para el país en el largo plazo, y por lo tanto eso es muy bueno, esta medida, y algo que te hacía alusión recién respecto a las palabras del presidente ejecutivo Nelson Pizarro, que él con este salto del precio del cobre ya ve utilidades para este año. O sea, ese es el nivel de cambio que estamos viviendo en este minuto por el salto del precio, que ya se había visto en el tercer trimestre una mejora, pero ya en el cuarto trimestre sin duda que van a haber utilidades, y utilidades importantes con un precio del cobre en los niveles actuales. Entonces, ¿y te acuerdas que había sido bien crítico Nelson Pizarro? Ha dicho, no tenemos plata. Sí. Tal cual. Un poquito más feo lo había dicho, pero... Sí, bueno, da lo mismo, pero la esencia es la misma. Sí. Y bueno, ese cambio que estamos viviendo en este minuto, y también sabemos que la industria minera, el cobre en particular, es una fuente de crecimiento vital para el país, y si lo hemos pasado mal en los últimos 2-3 años ha sido precisamente por la disminución en la inversión minera, y que eso podría comenzar a cambiar en los próximos meses. O sea, gran parte del crecimiento que podríamos esperar hacia el próximo año y mejores expectativas en ese sentido es a partir del precio del cobre, y yo creo que si este año vamos a crecer un 1,7, un 1,8, próximo año sin duda vamos a crecer sobre el 2%, y yo me atrevería a decir que vamos a crecer 2,3 por ahí, y eso no es para ponerse tan felices ni cantar victoria, pero claramente marca un giro importante en las perspectivas de crecimiento y la situación económica que vive el país. Y también lo que está pasando a nivel global. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta cómo nos afecta los distintos escenarios, las incertidumbres que tenemos, ¿no es cierto?, en el mundo, no solo en Estados Unidos, en Europa. Vimos el tema de China, que se está afianzando con algunos datos que son más positivos de lo que hubiéramos esperado. Se dice que China podría terminar este 2016 más o menos con un crecimiento de un 6,7%, y eso obviamente que es una buena noticia para nosotros, Sergio. Otra cosa que también ha marcado durante esta semana y que tiene que ver con nuestra productividad, que tiene que ver con nuestro cobre, que tiene que ver con cómo es el precio de la energía en nuestro país, es el precio del petróleo, que tuvo un salto bastante importante, todo a partir de este acuerdo que se logra en la OPEP establece cuotas. Sí. Específicamente cuotas de producción de los barriles, y eso tuvo un salto importante en el precio del petróleo, la verdad que casi llegando a los $50. Sí, por ya varios meses es que venía esta lucha de poderes en la OPEP, en donde Arabia Saudita por mucho tiempo no quería hacer reducciones en la producción. Se decía, lo leí en varios informes en su minuto, que esto era algo más estratégico a largo plazo. Lo que ocurre cuando el petróleo llegó a $150 el barril prácticamente, todo el mundo estaba hablando de las energías renovables y de comprarse un auto eléctrico, ojalá. Entonces eso es un cambio radical en la demanda a nivel mundial por energía. Y lo que se decía en algún minuto es que Arabia Saudita quería tener los precios bajos precisamente para volver a hacer una fuente de energía que se utilice en el tiempo y no se pierda frente a otras energías renovables. Entonces fue un poco intencional esta baja en el precio por un tiempo que perduró bastante. Y también para pegarle fuerte a ciertas tecnologías que tienen que ver con el shale gas o el shale oil. Exactamente, que era la competencia que estaba viniendo fuerte desde Estados Unidos. Entonces eso fue algo estratégico que se definió en algún minuto y ahora está cambiando. O sea, finalmente la OPEP, alguien que manda sin duda Arabia Saudita, y sin duda que ellos se tienen que haber dado su visto bueno para llegar a esta reducción en 1,2 millones de barriles diarios, y también a Rusia, que no está en la OPEP, también bajar en 300.000 barriles diarios su producción. Entonces esto generó este impulso fuerte de 9% en el día de ayer en el precio del barril del petróleo. Ya lo tenemos en 50 y podría seguir subiendo un poco más sin problema, porque ¿qué ya impacto nos puede hay tener intención a nosotros? Por ejemplo, somos importadores netos de petróleo.
petróleo y con respecto a cómo nos puede pegar la inflación. Una inflación en que ha estado marcando una trayectoria a la baja y obviamente que eso, sin lugar a dudas, incide en ello. Sí, debería haber algún efecto. Ahora con el MEPCO y con esta amortiguación de precios, eso se podría ir traspasando lentamente. Hay que tener en cuenta de que los precios del petróleo este último año han estado demasiado volátiles, suben y bajan de manera muy brusca y precisamente el MEPCO hace eso, de suavizar esos movimientos, y por lo tanto no sería una repercusión tan directa hasta que ya el precio se estabilice. Yo tiendo a pensar de que el precio del petróleo también ya marcó un punto de inflexión. Ya con este acuerdo, ya definitivamente el precio no debería seguir cayendo mucho más. Ya dejó ahí un piso en los $40 y ahora debería estabilizarse en torno a los $50 el barril. Y eso también tiene consecuencias en otros metales como el cobre, precisamente, que en algún momento a comienzo de año, cuando el petróleo se desplomaba, también caía el cobre, precisamente porque los costos en energía también disminuyen. Y ahora eso también se mueve más o menos en la misma magnitud o en una trayectoria más o menos parecida, y al ser un costo importante el petróleo para la industria, también eso debiera ser un referente para el impulso que hemos visto en el cobre en el último tiempo. Hablemos de Brasil, que en el día de hoy también hay movimientos en la primera economía de Latinoamérica. El Banco Central recortó la tasa Selic en 25 puntos base. Reconoce, sin embargo, una incertidumbre mayor desde el escenario externo. Conocimos el PIB de Brasil, que se contrajo en un 2,9%, un poco menos de lo esperado. Entonces ahí el escenario de Michel Temer a lo mejor puede tener algún respiro. Sabemos que es un camino muy complicado el que tiene el presidente de Brasil, sobre todo cuando sus ministros han sido, o están siendo, o continúan siendo cuestionados. Están cuestionados, claro. Sí, a mí me ha llamado poderosamente la atención lo que ha pasado este año con Brasil, y particularmente lo que más miramos nosotros, que son los mercados, y qué es lo que ha pasado con la bolsa de Brasil este año. El Bovespa ha subido muchísimo, y particularmente el ETF de Brasil, que ahí también uno puede ver el efecto. ¿Qué es lo que es el ETF? Expliquémosle a la gente. Sí, a ver, uno en los mercados mundiales lo que habitualmente hace es mirar ciertos índices, ¿cierto? Está el Bovespa, que es el índice de la bolsa de Brasil, el Dow Jones en Estados Unidos, el IPSA en Chile, y hoy en día también lo que uno mira son los ETF, y el ETF es un fondo que invierte en un mercado en particular, ¿ya? Es como un fondo mutuo, para chilenizarlo un poquito, pero en mercados globales, que son instrumentos que transan en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, estaría este ETF o este fondo mutuo mirando mucho más o apostando más a Brasil dentro de los mercados emergentes. No, porque hay un fondo por mercado, o muchos fondos que invierten solamente en un tipo de instrumento. Entonces, por ejemplo, en Chile hay un ETF, que uno de los más conocidos, que es el SH, que es el que invierte en la bolsa local, ya, y que hace un símil del IPSA y algunas acciones Perfecto. más. Entonces, en Brasil, el ETF que más miro yo, por lo menos, el EWZ, que es el que invierte en la bolsa de Brasil y replica el mercado en su totalidad. Y ese ETF, ese fondo, ha subido en los últimos meses, o este año en realidad, un 60%. Entonces es un retorno increíble para una economía que sigue estando débil, sigue estando en recesión en este minuto, y eso da cuenta de que hay mejores perspectivas hacia el futuro. ¿Qué marca ese cambio de expectativas? Probablemente este cambio de gobierno, y también este repunte que hemos visto en el último tiempo en varios metales, que también varios commodities son parte importante de las exportaciones de Brasil y le afectan mucho a su mercado y también a su economía. Dijimos que el Banco Central de Brasil había bajado la tasa, la bajó de un 14% a un 13,75%. Igual una tasa altísima si uno lo compara con lo que nosotros tenemos a nivel local. Es decir, nosotros estamos hablando que el Banco Central reduciría nuestra tasa de política que tenemos en un 3,5%. Exacto. O sea, y ahí eso da cuenta de la situación económica que vive Brasil, con varios desequilibrios y una inflación bastante elevada. Entonces, por ese motivo es que la tasa está en esos niveles, y esto es probablemente algo que el mercado ya en cierta medida anticipaba, y por eso también se han dado estas mejores perspectivas para su mercado. Hoy día, en particular, el real está cayendo bastante, y también el Bovespa, la bolsa, está cayendo de manera significativa. Y esto viene ya un poco también a dar cuenta de todo esto que te comentaba recién, que ha habido un gran impulso en el mercado brasileño. Puede ser también una toma de beneficios, una corrección que se ha dado precisamente posterior a la elección de Donald Trump. Ahí los mercados emergentes, y Brasil en particular, han estado tomando utilidades desde ese momento hasta ahora.
Bueno, ya son las 2:15. Estoy conversando con Sergio Tricio, economista gerente general de Rubix. Sergio, ¿te parece hacemos una pausa? Perfecto, descansito. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad nos convierten en un experto. Por eso nos enorgullece haber recibido 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo de los premios Salmón APB 2016. Ya volvemos. La precisión hace del oso pardo un experto en la pesca de salmones. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad también nos convierte en un experto. Por eso estamos orgullosos de los 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. BCI Asset Management, expertos en inversiones en APB. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón APB, instancia impulsada por LBA Índices y Diario Financiero. Los 5 fondos mutuos BCI fueron galardonados luego de ubicarse entre los de mejor rendimiento ajustado por riesgo en sus categorías y serie APB con cierre al 30 de junio de 2016. Para más información visite www.bci.cl/inversiones. 2:16. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Sergio Tricio, economista y gerente general de Rubix. ¿Te parece si nos vamos al mercado local? Sergio, la verdad que a partir del día de ayer se conocieron datos bastante malos del desarrollo económico. Se habla de un IMASEC cercano al 0%. Eso con respecto a los indicadores también conocimos el desempleo, un 6,4%, que si bien fue menor al trimestre anterior, por supuesto que al hacer un doble clic muestra datos que no son tan buenos, que tiene que ver con un auge muy importante del empleo por cuenta propia y la verdad que está estancado el empleo asalariado. Sí. Un poco bajo esa perspectiva, analicemos un poco este nuevo escenario, un escenario en el cual, por ejemplo, las personas que tienen mayor o que les pega mucho más son las personas también que están mirando a su posible jubilación, por eso que vamos a ver el tema de las rentabilidades. Yo creo que ese es el escenario que podemos analizar a nivel local. Sí, sin duda que este año ha sido difícil, las cifras económicas han sido en general bastante débiles y veíamos ciertas señales primaverales en algún minuto que se marchitan rápidamente con estos malos indicadores sectoriales, una fuerte caída en la producción minera, fuerte caída en la producción industrial. Se espera un IMASEC probablemente nulo el próximo día lunes y capaz que tengamos hasta incluso un IMASEC negativo. El ministro Valdés ayer lo decía, ni siquiera hablar del IMASEC mejor porque no hay buenas noticias por ahí. Y eso da cuenta de que todavía estamos en un escenario débil. Y eso pasa en gran medida porque hay todavía malos indicadores de confianza. O sea, la gente todavía está con temor, las empresas todavía no se deciden a invertir, no están dadas las condiciones para que pueda haber una mejora en el ánimo y eso obviamente que nos tiene ahí bastante rezagado en cuanto a crecimiento. Por lo tanto, cosas que van a ir pasando en los próximos meses, se van a ir internalizando y pueden ser positivas, son precisamente esta alza del cobre, que insisto, si llega a consolidarse en los niveles actuales, se podrían reactivar proyectos en el futuro y eso podría reanimar también la inversión en ese sector. Y también yo creo que en la medida que pasen los meses y tengamos encuestas relacionadas a las presidenciales que hablen de un cambio, un giro en el ámbito político, también eso debería animar la confianza. Precisamente hablando de encuestas, hoy día se conoció la encuesta Adimark, ¿no es cierto? Se habla del el precandidato Sebastián Piñera con el 24% de las preferencias, seguido bien de cerca por Alejandro Guiller con un 21% de las preferencias, y más abajo siguen los otros candidatos con un 7%, Ricardo Lagos y los otros más abajo. Pero aquí lo que estamos analizando también es otro dato que entrega esta encuesta de Adimark, que tiene que ver con la aprobación que tiene el gobierno a nivel de materia económica, manejo en el tema del empleo específicamente, por ejemplo, subió, la verdad que la desaprobación en cuanto al manejo del empleo subió durante el mes de noviembre, fíjate, a pesar de las cifras positivas que conocimos ayer por el INE. Exacto. De acuerdo a esta medición, el rechazo subió de 71 a 74%, mientras que la aprobación bajó de un 25 a un 23%.
Es decir, ahí está la sensación el o el malestar, termómetro sí. de la gente con respecto al manejo económico. Por ejemplo, otra área es el rechazo al manejo de la moneda de la economía. El país se mantuvo en un 76%, estamos hablando de rechazo, mientras que la aprobación descendió levemente de 22 a 21. Sobre la reforma laboral, por ejemplo, un 58% de los encuestados se muestra en desacuerdo con la normativa, bajando 3 puntos porcentuales con respecto a la encuesta de octubre. Claro. Y ese mal ánimo finalmente se refleja en que la economía, en la economía, por el hecho de que las personas no están con confianza, hoy día no se sienten tranquilas de que eventualmente exista un mejor futuro económico en los próximos meses, próximos trimestres. Pero tú estás optimista. Sí, yo estoy optimista, pero yo creo que eso es que generalmente uno cuando mira los mercados financieros, mira la bolsa, mira el cobre, mira el dólar, uno se da cuenta de ciertas señales que a veces no son percibidas por la gente. Generalmente, a ver, ¿cómo cuáles? Generalmente el empleo es lo último que uno termina recibiendo en cuanto a cómo se desarrolla la economía, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Hoy día, este año, el IPSA se ha pegado un repunte bastante significativo. Las utilidades de las empresas mejoraron en el último trimestre. Mira, la Top One fue Falabella. Sí, y hay un cambio en ese sentido porque al final lo que hemos vivido en los últimos años es que había digamos, un escenario económico débil y muchos factores que afectaron a las empresas chilenas, por malas inversiones, por eventualmente malos proyectos que se habían desarrollado en el tiempo, aumento de los costos de la energía, varias cosas que se han ido limpiando y que hoy día hacen que las empresas estén siendo probablemente más eficientes, desligándose de negocios que hoy día no son tan productivos y por ese motivo están teniendo más utilidades, y eso da cuenta de que se reafirme este punto de inflexión en la bolsa local que podría perdurar más tiempo y que siempre es un indicador anticipado. Siempre lo que uno observa en bolsa se dice que anticipa el escenario económico entre 6 y 9 meses aproximadamente. Por lo tanto, poniéndonos en ese contexto, hoy día con el IPSA, con la bolsa local, ¿cómo está? Claramente está anticipando un mejor escenario futuro. Y ahí se une esto mismo con el precio del cobre, que también debiera dar un impulso hacia la economía, pero tampoco hoy en día hay muchas dudas respecto a que este repunte del cobre sea momentáneo o sea algo más de mediano plazo. Y para decidirse a invertir una empresa minera hoy en día y reactivar un proyecto necesita una consolidación de los precios y eso se va a demorar tiempo, pero ya el indicador, el precio nos lo está mostrando de que puede venir un mejor ánimo. Por eso con respecto a los precios, Sergio, pero ¿qué pasa con respecto, por ejemplo, a la cantidad de trámites o a la cantidad de procesos que hay en la evaluación de un proyecto? Hemos visto, por ejemplo, que eso ha sido complicado para empresas que tienen que ver con tecnología, empresas que tienen que ver con electricidad. Hay varios elementos que incluso las empresas que están funcionando en materia laboral se les pone más dificultad, sí, más trabas, sí, para tener mayor cantidad de empleados. Entonces obviamente que el lineamiento de una empresa es reducir la cantidad de gente que tiene a contrata. Y eso es una tendencia tanto en Chile como en el mundo, que al final todo va a automatizar procesos y tratar de contar con la gente suficiente para funcionar. Eso es algo que es un cambio importante a nivel global y acá en Chile también lo estamos viviendo. Ahora, para hacer mejores procesos, para ser más productivo en ese sentido, claramente depende de reforma, y esa reforma claramente en este gobierno no ha dado señales de hacer mejoras en ese sentido, y por lo tanto también un esperable cambio de gobierno también podría dar un mejor ánimo para que esas cosas finalmente se puedan ir plasmando y viendo en la práctica, para que finalmente seamos más productivos y tengamos más crecimiento en el futuro, ese crecimiento potencial que muchas veces se habla. Hablemos de un tema que si bien no está hoy en la coyuntura, pero tiene que ver con el ahorro de los chilenos, tiene que ver con el traspaso de información, tiene que ver con la educación financiera. Estoy hablando de la rentabilidad malísima que tuvo el fondo E, que se supone que es el fondo más conservador, sí, que en algún minuto Felices y Forrados llamó a las personas a irse hacia el fondo E. Es bien complejo lo que está pasando, sí, y demuestra muchas veces la falta de información que tienen que tener las personas para tomar las mejores decisiones. Yo sé que precisamente tú haces eso, ayudas a la gente a tomar mejores decisiones, y por eso te lo pregunto. Sí. Aprovecho que estás aquí conmigo para preguntarte que me des
algunas luces sobre ello. Sí, este año ha sido un año muy complicado para el ahorro, muy complicado para la inversión, por todas las estafas que se han dado, por la falta de confianza y porque no hay muchos instrumentos que hoy día en Chile estén rentando, porque también las condiciones de los mercados a nivel global no son las mejores. Entonces, en todo ese contexto era entendible y para muchos refugiarse en el fondo E, que es más conservador y que generalmente tiene pequeñas rentabilidades pero estable en el tiempo. ¿Qué implica? ¿Qué tiene el fondo E? El fondo E básicamente lo que hace es invertir en renta fija, en papeles que emiten empresas, emiten bancos, emiten gobiernos. Tanto en Chile como en el extranjero. Perfecto. Y tanto en pesos chilenos como en UF. Perfecto. Por lo tanto, todo es deuda en definitiva. Muchas veces se dice, he escuchado eslogan ahí que dicen, sálganse del fondo A que invierten en empresas chilenas. Bueno, lo siento, el fondo E también invierte en empresas chilenas porque es dinero que necesitan las empresas chilenas para funcionar y que es vía deuda, no vía acciones que lo hacen en bolsa, por ejemplo. Entonces son papeles, son instrumentos de renta fija. Es como un depósito a plazo, pero hay una gama amplia de ese tipo de instrumentos. ¿Qué es lo que ocurre? Como el mundo venía creciendo tan poquito y la inflación estaba en el suelo, en donde en Estados Unidos, en Europa se hablaba de la deflación incluso en algún momento de este año, como no hay inflación y como no hay crecimiento, ¿en qué invierto? En algo que me rente un poco más que esas malas expectativas. Y lo que me rentaba un poco más que eso era la renta fija, para no asumir riesgo e invertir en estos papeles. Entonces el mundo salió a comprar papeles, salió a comprar renta fija a mansalva. Los bancos centrales de Estados Unidos compraban renta fija, el Banco Central de Japón compra renta fija, el Banco Central Europeo compra renta fija, todo el mundo comprando renta fija. Entonces cuando la gente compra en masa renta fija, el precio sube y eso hace que la rentabilidad de ese instrumento suba más allá de lo normal. Lo que ocurre que en los últimos 3 años la rentabilidad promedio del fondo E ha sido más o menos un 8,5% nominal, lo cual es como renta variable y eso no debiera ocurrir, es algo absolutamente anormal. Entonces es lógico que después de una gran alza en esta renta fija, de la gran demanda que existió en la renta fija, exista una toma de utilidades, una corrección que viene impulsada por las políticas de Donald Trump. Que Donald Trump lo que viene a hacer es aumentar el crecimiento, aumentar la inflación y por lo tanto no hay incentivos de mantener esa renta fija y los fondos salieron a vender, digamos, en su totalidad. O sea, la gente que se cambió perdió. Absolutamente. Ahora, es fácil, o sea, es fácil hablar después de, pero yo me pongo digamos, en una decisión previa, ya en qué uno habría hecho antes de las elecciones en Estados Unidos y un poco la decisión, la opinión que nosotros tomamos. Nosotros también este año hemos sido más conservadores y hemos privilegiado la renta fija en general. ¿Y por qué? Porque han habido muchos escenarios de riesgo. Pero es por un evento puntual, por un escenario momentáneo que estamos viviendo este año. Antes de la elección de Donald Trump, uno decía, a ver, ¿y si pasa lo peor? Que era en ese momento que saliera Donald Trump y que no se diera lo que estaba en la encuesta. Lo más probable es que hubiese caído muy fuertemente la renta variable, en este caso el fondo A, fondo B. Eso no ocurrió ni de cerca, cayó un poquito en la noche, pero después rápidamente se revirtió eso y al final ocurrió todo lo contrario. La renta fija, el fondo E, D, fueron los que más cayeron, por un cambio general en las expectativas que se espera más inflación en el futuro. Es el cambio de fondo. Y eso es lo que explica finalmente esta variación y esta pérdida, que en el mes de noviembre el fondo E está perdiendo más o menos un 2% nominal, lo cual es una pérdida histórica. Pero es también entendible, ¿ya? O sea, con esto que te acabo de explicar es un poco de entender la lógica y es algo que en algún momento iba a pasar, iba a ser ahora o quizás en 6 meses más, porque ya venía la renta fija muy demandada en el mundo y por lo tanto extremadamente alta. ¿El momento de salirse hoy? No, yo considero que no, porque la alternativa es irse a fondos más riesgosos y hoy día todavía hay varias incertidumbres en el mundo. De hecho, hoy día lo conversamos con algunos clientes. ¿Qué hacemos en este minuto? Bueno, lo que ocurre es que tenemos elecciones en Italia el fin de semana. Si sale el no a este referéndum de un cambio constitucional, puede afectar bastante a los mercados. Tenemos alza de tasa en Estados Unidos en pocos días más y lo que se espera es que el próximo año suba más las tasas de Estados Unidos. También son eventos de riesgo. Hay varias elecciones el próximo año en varias partes de Europa. Hay muchas cosas que todavía hacen ruido y que yo creo que todavía no es... o sea, no tenemos alternativa, porque nos cambiamos de un fondo conservador a uno riesgoso, pero si asumimos más riesgo probablemente nos vaya peor. Finalmente, en el largo plazo, respecto a los fondos de pensiones, uno tiene que tomar decisiones
muy pausadas, no cambiarse constantemente, porque el tratar, uno siempre mira en el espejo retrovisor. No, y además cuando uno se cambia, muchas veces te dicen, ya, cámbiate hoy, pero tú en el proceso de cambio se demoran a lo mejor varios días. Exacto. Y tú ya perdiste lo que debieras haber ganado durante ese día, en ese minuto. Exacto. Y los mercados fluctúan y esto es normal, y esto de 2% que cayó en noviembre probablemente se demore 3 meses en recuperarlo o quizás más, pero lo va a recuperar porque son instrumentos más conservadores. Este es un evento anormal. Lo ilógico sería hacer la pérdida en este fondo E, cambiarse a un fondo A, y si mañana los fondos más riesgosos caen, vamos a seguir perdiendo más plata. Entonces hay que tomar decisiones más pausadas. Uno tiene que mirar principalmente el carnet para poder elegir su fondo. Uno tiene que mirar el carnet para varias cosas. Claro, parece, ¿ah? y ahí se hace importante, a medida que somos más jóvenes, tomar más riesgo, y en la medida que nos acercamos a la edad de jubilación, tomar fondos más conservadores. Con ciertas matices, en algunos momentos uno se puede proteger un poco, pero son situaciones muy puntuales. Son 2:30, se nos pasó volando esta mirada financiera. Sergio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo en la próxima. De todas maneras, y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.